Bueno, entonces como les decía, básicamente lo que trata esta parte de la charla es cómo generar una maqueta, cómo materializar una maqueta a partir de una modelización bidimensional o tridimensional, ¿sí? Entonces, a lo largo de esta charla van a ver que voy a presentar distintas tecnologías que quedan encuadradas en lo que se conoce como CNC, se conoce como impresión 3D. Voy a dar un pantallazo general de distintas tecnologías, algunas muy complejas y no tan usadas en maqueta, pero bueno, después principalmente enfocar a aquellas tecnologías que también son más accesibles, ¿no? Tampoco la idea es presentarles algo que después o sea muy costoso o sea directamente complejo conseguir quien lo haga, ¿no? Quien lo realice. Entonces, eh, ¿qué significa CNC? Significa control numérico computarizado. Entonces siempre se hace una diferenciación entre lo que es CNC y lo que es impresión 3D. Pero realmente si uno se basa en el significado, en realidad las dos tecnologías son prácticamente la misma. O sea, en definitiva funcionan de la misma manera. Nosotros tradicionalmente tenemos herramientas, ¿sí?, que se pueden trabajar en forma completamente manual, o ya en una segunda instancia de sistematización, existen, ¿no?, máquinas en las que esa herramienta, bueno, se conduce con volantes, con palancas, pero son sistemas que de todos modos se manejan manualmente. ¿Cuál es el paso siguiente de esto? Bueno, lo que se logró con este sistema es generar una máquina que esa herramienta la mueve a lo largo de los ejes, en este caso X, Y y Z, ¿sí?, a través, ¿no?, del movimiento de distintos motores que por piezas mecánicas, ¿no?, transforman ese movimiento, en este caso, en movimientos lineales, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no?, lo que le da funcionamiento tanto a un CNC como a una impresora 3D. O sea, el código numérico computarizado lo que se basa, digamos, como central, es que uno ya no maneja esa herramienta manualmente, como decía antes, sino que uno prevé ese código que luego se le va a dar a la máquina, y ya la máquina de principio a fin va a realizar todo el procedimiento en forma completa sin nuestra interacción. O sea, nuestra interacción está concentrada en el momento previo. Una vez que ya le dimos la orden a la máquina, listo, nos desligamos. O sea, está completamente separada nuestra interacción de la máquina, mientras que antes estaba completamente vinculada, ¿no? Acá se da como en etapas. Primero genero todo el código de órdenes que le voy a dar a la máquina y después la máquina va a fabricar por su cuenta. A mí me interesa esta imagen que muestra a la izquierda una máquina de CNC, o lo que, bueno, lo que comúnmente se conoce como CNC, y a la derecha una impresora 3D, pero elegí estas dos máquinas porque son muy similares. Si uno las ve así a simple vista no se da mucho cuenta cuál es cuál, justamente para dar cuenta de esto, de que son tecnologías sumamente parecidas y además que estas dos máquinas en particular forman parte de un movimiento que a mí me resulta interesantísimo, que se llama RepRap, R-E-P, que surgió en el 2005 y tiene como fin de algún modo, si se quiere, democratizar esta tecnología, que en algún momento era algo bastante inaccesible, y de golpe esta gente diseñó estas máquinas que se fabrican a partir de otras máquinas idénticas a estas. O sea, todas las piezas rojas que hay en el CNC y todas las piezas naranjas que hay en la impresora 3D están impresas con una impresora 3D de estas características. Y todas las piezas de madera del CNC y el marco, por ejemplo, de la impresora 3D está hecho en CNC, está cortado en CNC. Y además toda la parte electrónica que hace el cerebro de estas máquinas, al cual le damos estas órdenes que comentaba antes, bueno, también está hecho con electrónica de código abierto, mayormente se usa Arduino. Entonces, ¿cuál es entonces la verdadera, ¿no?, diferencia entre CNC e impresión 3D? Bueno, la verdadera diferencia es que el CNC es un método sustractivo. Yo ya parto de un sólido dado, que puede ser una placa de MDF, por ejemplo, ¿no? MDF es el fibrofácil, ¿no?, que Nico mostró algunos ejemplos de,
de MDF mecanizado o cortado en láser. Entonces, en el caso del CNC pasa eso, yo ya tengo un sólido dado y con esta herramienta que esta máquina va moviendo linealmente en los tres ejes, yo voy quitando material, ¿no? En cambio, en la impresión 3D, esta herramienta es un extrusor que deposita plástico capa sobre capa y me va generando esta volumetría. O sea, yo no parto de algo ya dado, sino que de cero voy adicionando material. Uno es un método sustractivo, el otro es un método aditivo. Esa es la diferencia central en estas dos tecnologías. En el CNC, esta herramienta puede ser una fresa. Una fresa, para quien no sabe, es similar a una mecha, solo que no es que desbasta por la punta como para generar perforaciones, sino que desbasta lateralmente y genera cortes, ¿sí? O en este caso, bueno, no es un corte total, pero es un corte a partir de cierta profundidad. La misma máquina, pero cambiando la herramienta por un láser, bueno, es el CNC que genera corte láser, ¿no? Como mostraba Nico esa maqueta de capas superpuestas, que quedan los bordes negros, eso es típico del corte láser, que va quemando esos bordes. Este es un caso que no es aplicable a la maqueta, pero que también es CNC, que son estas máquinas que se usan a nivel industrial, que por un chorro de agua a altísima presión es capaz de cortar acero, de espesores considerables, de hecho. Pero me parece interesante mostrar esta imagen, por más que no tenga aplicación en las maquetas, y que además, como decía antes, es algo medio inaccesible, un tanto costoso, pero en realidad tiene relación, porque esto es una pieza que puede ser parte de una obra de arquitectura, ¿no? O sea, del mismo modo que uno elige el CNC para cortar un MDF porque considera que es la herramienta ideal para materializar esa pieza en una maqueta, bueno, quizás esa pieza remite a una pieza que en la realidad, ¿no? A la hora de construir ese edificio, quizás esa pieza es fabricada de esta manera, ¿no? O sea, son tecnologías que son aplicables tanto a la maqueta como a la construcción en sí misma. En este caso, bueno, tiene un poco que ver con lo que decía antes, ¿no? En la segunda instancia de sistematización existen herramientas como son los tornos, que uno tiene un manejo, ¿sí?, manual, pero hay parte de la máquina que está automatizada, que es un motor que gira permanentemente y uno con una gubia, ¿no?, va dando forma a la pieza. En este caso, este es un torno que es CNC. En este caso los ejes no son X, Y, Z, sino que sí tenemos el eje Z, sí tenemos esta fresa que se mueve verticalmente, también tenemos X, también esta fresa se mueve longitudinalmente para darle forma a esta pieza, pero el tercer eje no es lineal, sino que es un eje de rotación. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que ya no son motores continuos a altas revoluciones, sino que son motores paso a paso, totalmente regulables, con una sensibilidad muy grande, y que a su vez están coordinados entre sí, los dos, ¿no? O sea, todos los ejes y todas las acciones de la máquina están coordinadas entre sí, y eso permite generar piezas que de otra manera probablemente no se podrían fabricar, como son estas, por ejemplo. Con un torno convencional, fabricar esto no sé si es posible directamente, y si lo es sumamente complejo, pero con estas máquinas sí se puede lograr. Bueno, esto ya es un poco más extremo, pero es interesante que conozcan que existe. Esto también es CNC, pero ya no son ejes, o sea, ya es directamente un brazo que se mueve en el sentido que uno necesita, y eso permite mecanizar a partir de un sólido, mecanizarlo hasta generar estas volumetrías. Esto un poco para que entiendan cuál es la realidad de esta tecnología, porque a veces uno piensa que CNC es sinónimo de planos. En realidad no necesariamente, en la mayoría de los casos sí, pero tiene más que ver con el que sea un código que le da órdenes a una máquina para que después mecanice una pieza, un sólido ya dado. Mientras que en la impresión 3D es al revés, ¿no? Este sólido se genera de la nada, ¿no? O sea, no viene dado de por sí este elemento. Estos son los dos más comunes, los dos métodos que más van a usar. El router CNC, que es la fresa, ¿no?, que les mostraba antes, y el corte láser. Por medio de esta técnica es muy común que se use en la industria de los muebles, ¿sí? Pero esta pieza es interesante, por más que es un sillón, eh,
es totalmente aplicable a la arquitectura, porque imagínense, ¿no? Si esta curvatura exterior no fuese la misma que la curvatura interior y uno pudiese generar, ¿no?, este concepto que venimos hablando hace tiempo, de lo que es la masa externa y la masa interna, y generar toda una espacialidad interna y toda una volumetría exterior que de a ratos se solapa y de a ratos se diferencia, ¿no? O sea, el generar una volumetría a partir de planos que van modificando su forma, generando como distintos cortes, ¿no? Bueno, también lo mismo por encastres, ¿no? No solamente por sucesión y por elementos intermedios que vinculen, sino que el mismo vínculo puede estar dado por encastres. Esto es un poco para mostrar, de algún modo, las limitaciones que tiene cada tecnología. En el caso del CNC, del router CNC, uno está ligado a la sección circular de la fresa, ¿no? Si uno quisiera generar un ángulo recto puro, estaría obligado a pasar de largo y después volver a cruzar en el otro sentido. Si uno quiere aprovechar la pieza interna, pero también la pieza externa, bueno, les va a quedar este elemento curvo, porque eso, nada, es una limitación de la tecnología. Después, bueno, más ejemplos de cómo generar volumetrías a partir de planos. Está un poco relacionado a lo que decía Nico, ¿no? O sea, uno puede generar planos y cortar ese plano con una determinada forma a partir del corte láser por medio de una máquina CNC, pero después esas piezas están encastradas y generan una determinada volumetría. Esto es interesante porque es como una especie de evolución de lo que era tradicionalmente el cortar ranuritas, ¿no?, al cartón para poderlo doblar fácilmente, ¿no?, y que quede la curva más prolija. En este caso, por medio del corte láser, lo que se hace es generar ciertas ranuras específicas que permiten que un elemento rígido pueda ser flexado, ¿no? Tanto en MDF, bueno, esto parece ser otra placa, y también, en este caso, en acrílico. Bueno, ahora pasaríamos a la impresión 3D. Esta no es una máquina muy tradicional, pero es interesante la imagen porque pasa lo que pasaba en el torno que mostré antes. Acá la base también tiene un eje de rotación. No siempre las máquinas están compuestas por ejes que generan movimientos lineales, digamos. Y en este caso, la rotación tiene un objetivo específico. Tiene que ver con que la impresión 3D, una de las limitaciones que tiene, es la obligación de generar soportes cuando uno en elevación tiene elementos salientes, ¿no? Tiene algún tipo de voladizo, de elemento saliente que no puede imprimirse en el aire, necesita sí o sí de un soporte por debajo, pero en este caso no, porque, perdón, ya está. Eh, Porque justamente esta rotación permite imprimir siempre, digamos, sobre algo que quedó por debajo, ¿no? El problema sería imprimir en el aire. Cuando uno queda imprimiendo en el aire, tiene la obligación de generar soportes. Esta es otra forma de impresión 3D, que son máquinas de resina, lo voy a ver brevemente, solamente para que lo conozcan. Acá mecánicamente la máquina es muy sencilla, la máquina tiene únicamente un eje vertical y punto, o sea, dentro de lo que es la mecánica. La complejidad de esta máquina está dada por la resina en sí mismo y todo lo que pasa por debajo, que ahora lo voy a explicar. O sea, una resina normalmente cataliza, si es un líquido, siempre está en estado líquido, y cuando se le adiciona otro componente líquido, que es el catalizador, solidifica. Tenés un tiempo determinado y después fragua y solidifica. En este caso lo interesante es que ese catalizador es luz, ¿sí? Es un determinado tipo de luz. Entonces lo que hay por debajo es un proyector que va generando como si fuese una tomografía computada, digamos, que te va dando todos los cortes sucesivos, ¿sí? Con esta luz. Entonces la impresión se va dando boca abajo, ¿sí? Esta placa que se ve acá en realidad queda pegada a esta base que va subiendo, esta batea está llena de resina y esta placa arranca acá abajo y va subiendo. Entonces esta máquina va proyectando esa imagen
con esa determinada luz y va solidificando capa sobre capa. Nada, es interesante, genera piezas mucho más precisas, en general se usa para piezas más pequeñas, pero de gran precisión, gran prolijidad. Y este es el método más tradicional, que es del que más voy a hablar, que es de capa sobre capa. FDM, Fused Deposition Modeling, que son la mayoría de las impresoras 3D funcionan así. Bueno, esta es la máquina que yo armé, que Nico les comentaba, esto lo voy a pasar rápidamente, son fotos de proceso. O sea, esto es lo que les decía, el marco y este soporte están cortados con una máquina, con un CNC, mientras que todas estas piezas rojas son piezas impresas con otra impresora 3D de estas mismas características. Alemanes, rodamientos que son también lineales, varillas roscadas, varillas lisas, bueno, electrónica, el extrusor, etcétera, etcétera. El eje I, armado, esto es el extrusor, armado el eje X, ya montado en la máquina, también con el eje Z, que se pueden ver actualmente. Bueno, estos son calibraciones de la electrónica, no viene mucho al caso. Esta es la primera prueba de extrusión, ¿sí? Este pico se calienta y por dentro pasa un filamento plástico empujado por otro motor más, también comandado por estas órdenes que les comentaba. Entonces, este es el plástico que se va derritiendo y que después, cuando la máquina está operando, se mueve generando distintas capas, ¿no? Una sobre otra, solidificando este plástico derretido, solidificándose sobre la capa que está por debajo. Bueno, este es un ejemplo, no es mío, es una imagen de internet, que un poco es mostrar lo que para mí, desde mi postura, no es ideal hacer. Eh, esta maqueta de la Bilsawa, lo que van a ver acá, es un poco esto que comentaba antes de los soportes. Sí, o sea, si ustedes conocen la obra, saben que las columnas no tienen esta dimensión, ¿no? Sino que están dimensionadas como a la mínima sección posible. En este caso lo que hay por fuera son soportes que facilitan, ¿no?, la generación de puentes entre soporte y soporte y que pueda materializarse toda esta volumetría sin venirse abajo, digamos. Pero entonces, a ver, se puede generar esta volumetría por medio de una impresora 3D. Ahora, ¿es la tecnología ideal para eso? O sea, acá en la siguiente imagen, la misma obra, misma tecnología, pero ya hay una vueltita de rosca un poco más interesante en la que al fabricarlo eh, por piezas, ¿sí? O sea, ya esto no es un único elemento, entonces acá se nota que todo el volumen superior en realidad fue impreso aparte, por lo tanto, todo el tema del soporte, toda esa complicación ya no está más, pero aún así tampoco, si bien me parece superior respecto del anterior, tampoco me parece lo ideal a la hora de utilizar la impresión 3D. Si ustedes investigan sobre maquetas en 3D van a ver mucho de esto, pero yo apunto a que descubran cuáles son los pros y contras de cada tecnología y cuáles son las potencialidades, ¿no? Por dónde está el verdadero jugo que ustedes le pueden sacar a la impresión 3D. O sea, yo pienso que si ustedes tienen que materializar planos, ¿los pueden imprimir? Sí, los pueden imprimir, pero es lo ideal. Yo creo que lo ideal, ya que venimos hablando, por ejemplo, de CNC, bueno, sería cortarlos en CNC. Y hasta les digo más, o sea, cortarlo manualmente en cartón o en otro material es incluso también superior a imprimir un plano, del mismo modo que imprimir varillas. O sea, uno puede imprimir elementos lineales, pero ¿tiene sentido existiendo varillas de todo tipo? Porque no tendría la misma terminación, no tendría las mismas prestaciones estructurales. Es distinto en definitiva. Entonces, en este caso, a ver, bueno, esto es más posible, porque imagínense que ustedes hacen un proyecto en el que interviene en el interior de un edificio que está protegido por tener un valor histórico, ¿no? Entonces tiene todo un lenguaje clásico, ¿no? Toda una fachada compleja, que sí, ahí sí no es fácil de materializar por medios tradicionales o por el CNC. Entonces uno en 3D puede imprimir esta fachada compleja y después por detrás maquetear toda la propuesta, ¿no?, de la intervención interna.
esto podría ser una aplicación un poco más interesante. O mismo maquetas de implantación o de tipo urbanísticas, en las que ya no, uno no necesita generar planos que permitan una espacialidad interna, sino que ya son más bien objetuales volumétricas estas piezas, y para eso la impresión 3D es muy útil también. Esta imagen no tiene mucho que ver con la maqueta de arquitectura, pero es interesante por lo siguiente. Esto es la misma máquina, solo que ese extrusor que antes calentaba plástico ahora inyecta arcilla. ¿Sí? Es como una jeringa que va inyectando arcilla. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque es similar a cómo funcionan las grandes impresoras 3D que hoy en día existen, que construyen edificios. Todavía es algo medio experimental y a mi modo de verlo no siempre da los resultados más felices desde el punto de vista arquitectónico o morfológico, pero es sumamente interesante ver hasta qué punto puede llegar esta tecnología, ¿no? O sea, me resulta muy interesante que se puedan generar muros que no son macizos, sino que terminan resistiendo por forma, porque no es un sólido, sino que hay una cierta estructura interna dada por la misma forma, y que con otros métodos de construcción sería sumamente complejo, y bueno, y esta tecnología lo facilita. Pero del mismo modo que comentaba antes, de que en la maqueta no siempre es lo mejor, digamos, imprimir todo en el caso de la impresión 3D, acá pasa lo mismo. O sea, esta tecnología te puede servir para generar estos muros curvos que pueden tener una determinada característica, pero después el plano de la cubierta no tiene sentido imprimirlo. La ventana no la voy a imprimir, no voy a imprimir el vidrio, aunque existen máquinas que funden vidrio y generan formas en vidrio. No tiene sentido, o sea, hay que ver hasta qué punto una tecnología es útil para generar una determinada pieza, pero no quizás para generar otra, ¿no? En este caso lo mismo, o sea, acá la columna es una columna metálica ya prefabricada, digamos, no es una pieza impresa. Sí, a eso me refiero también a la hora de materializar una maqueta. O sea, es interesante que ustedes puedan ver qué material tiene mejores prestaciones, qué material con qué tecnología tiene ciertas prestaciones que son las ideales para el elemento que están trabajando. Si es un elemento estructural, si es un elemento de cerramiento, bueno, o si es un elemento curvo, si es un elemento plano. Por ejemplo, este tipo de figuras de tipo geodésicas, ¿se pueden materializar íntegramente con una impresora 3D? Sí, de hecho hasta figuras más complejas, que son muchas de estas una dentro de otra, se pueden hacer como una única pieza de una única tirada, digamos. Esto no es que son distintas piezas después encastradas. Es un único archivo que de principio a fin la máquina fue armando todo esto. Se puede. Ahora, ¿es lo ideal? Yo creo que es mucho más interesante aprovechar la tecnología para diseñar piezas de encastre que de algún modo vinculen elementos lineales que ya existen tradicionalmente, que ya tienen muy buenas prestaciones en ese sentido, que hasta es mucho más rápida la ejecución, porque también es un método que toma tiempo, ¿no? La impresión 3D. Entonces, tiene mucho más sentido, desde mi punto de vista, el diseñar y fabricar la pieza de vínculo entre elementos lineales, que toda la pieza en sí con el elemento lineal incluido. O piezas de este estilo que cumplirían la misma función, pero que a su vez tienen partes móviles. O en este caso para varillas de sección cuadrada. Bueno, esto nada, es solamente por lo interesante que me parece comentárselos, que puede generar el efecto inverso. Esto es un escáner 3D, no una impresora 3D. O sea, ustedes a partir de un elemento existente pueden obtener un modelo 3D. En el caso de la de abajo a la derecha, es parte de esta movida RepRap que les comentaba, y todas estas piezas están impresas con otra impresora 3D. Pero bueno, lo interesante es que entonces uno puede hacer una cierta prueba, o sea, uno puede agarrar esta pieza, escanearla, llevarla a la computadora, pasar ese modelo 3D, modificar lo que uno quiera, volverlo a imprimir, volver a probar cómo da. O sea, puede terminar habiendo un ida y vuelta del modelo digital a la materialización, y desde la materialización al modelo digital en una ida y vuelta muy interesante. O sea, acá ya no es maqueta, sino que es la misma pieza ya pensada para materializar, ¿no? En escala uno en uno,
este tipo de estructuras, pero es la misma lógica que les decía en la maqueta, o sea, el elemento lineal acá es otro, distinto del elemento de vínculo, es otro material, trabajado con otra tecnología. Después les voy a mostrar brevemente. eh, Esto es el 3D Max, esto es un modelito muy sencillo que hice recién, sin contradecirme, ¿no?, de lo que explicaba recién respecto del imprimir planos, que no lo recomiendo, pero sí es útil para entender brevemente este concepto, que tiene que ver con los soportes en impresión 3D. Si yo tengo esta figura, ¿sí?, que quiero que se materialice de esta manera, pero que por dentro está hueca y tiene este voladizo, toda esta parte interna va a necesitar estar repleta de soportes, al igual que este voladizo. Entonces ustedes tienen que entender cuál es la mejor forma de imprimir esto. ¿Que cuál es? Bueno, rotándolo y que en realidad todo esto es una base y sobre esto se imprime, ¿no?, los bordes. Repito, ¿no?, esto no es lo que considero ideal, o sea, usar la impresora 3D para imprimir planos así, pero en forma bien simplificada, lo que es una forma muy sencilla para explicar este criterio de soportes que mostraba antes. Acá tengo un pequeño video, esto es mi impresora funcionando, haciendo una prueba de justamente estos soportes, porque hasta ciertas distancias entre apoyos, bueno, se banca el no vencerse el material, ¿no? O sea, estaba haciendo esta prueba de ver cuál es la distancia máxima que puedo imprimir entre un punto y otro sin que ese plástico se me venza por su propio peso y no logre hacer el vínculo, digamos. En este caso las tres dieron bien, obviamente la última terminó un poco pandeada, lo voy a acelerar porque no tiene sentido, pero estaba bueno también para que vean un poco cómo funciona esta máquina, cómo es el movimiento. Se mueve bastante rápido, aún así una pieza completa toma un tiempo, ¿no? Porque son muchas capas una sobre otra. Entonces, bueno, hasta cierta distancia uno puede generar puentes y no necesitar soportes, pero hay un punto en el que el soporte se hace necesario y uno siempre tiene que tener en cuenta eh, cómo va a imprimir cada pieza. Quizás una pieza conviene en realidad cortarla en dos, imprimir dos partes dadas vuelta y después unirlas. Bueno, o sea, eso son cuestiones ya más específicas que si quieren me pueden consultar. Y esto con el pantallazo general, pero, pero bueno, en realidad no termina acá. O sea, quien quiera más información me pide y lo seguimos hablando. Acá también creo que es la última diapo. Les mostraba esta página Thingiverse, que sería como universo de cosas. Es una página que está repleta de modelos 3D gratuitos, ya en el formato eh, que se usa en impresión 3D, que es .stl. Todos los programas de modelado 3D tienen la posibilidad de exportar formato. Este que es el 3D Max, voy a exportar. Y acá tenemos estereolito, es esto, .stl. Es el formato que más se usa en impresión 3D y que todos los programas de modelado 3D, el 3D Max, el AutoCAD, el SketchUp, tienen la posibilidad de exportar en este formato. Bueno, en esta página tienen montones de modelos de distintas temáticas gratuitos, que es interesante al quien le interese la impresión 3D para chusmear qué tipo de cosas se pueden hacer. Y bueno, sin más, acá les dejo mi mail. También pueden anotar el de mi cuenta Fadu, que es de este año, que es sebastian.zanetti@fadu.uva.ar. Tanto está por este mail, por el otro, o bueno, o quienes me vean en las clases lo mismo, me pueden seguir consultando dudas y estoy a disposición. Con esto cerraría esta parte de la teórica.